El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Santiago Calzada, su hematólogo de confianza. El día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que afecta, si no me equivoco, al sistema inmunológico y se llama trombocitopenia inmune. Como siempre, los invito a si tienen dudas, comentarios o de igual manera algún caso que ya estén pasando con respecto a esa enfermedad, dejen todos esos datos en los comentarios para que podamos platicarlo más adelante o inclusive publicar contenido con respecto a todas esas dudas que podamos tener. Y pues bueno, les presento al fundador de este proyecto, al doctor Santiago Calzada, su hematólogo con especialidad también, si no me equivoco, en medicina interna. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Así es, muchas gracias. Estoy muy bien, ya listo. Un saludo a todos. Buenos días, ¿tú cómo estás? Muy bien, Doc, muchas gracias. Aquí demasiado intrigado con este tema de que, como lo habíamos mencionado, ¿no? Justo antes de iniciar la grabación, pues hemos tenido la oportunidad de platicar con diversos especialistas y las enfermedades autoinmunes son, si no me equivoco, son bastantes y también se clasifican en diversas especialidades y afectan también a diferentes tipos de sistemas. O sea, verdaderamente muy intrigado con el tema de hoy. Sí, así es. Las enfermedades autoinmunes, como tú ya bien dijiste, son bastantes. Realmente pueden afectar a prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Entonces, casi todos los especialistas dentro de nuestras respectivas áreas tenemos alguna que otra enfermedad autoinmune que podemos tratar. En mi caso ahorita, pues el de la trombocitopenia inmune. ¿Ok? ¿Nos pudiera poner un poco en contexto acerca de qué es trombocitopenia y por qué se enfoca ahorita al sistema inmune? Claro, sí, como lo habíamos platicado, trombocitopenia significa plaquetas bajas. En este caso, inmune es porque el sistema inmunológico las está destruyendo y por eso están bajas. Entonces, la explicación de la enfermedad está en el mismo nombre, trombocitopenia inmune, una destrucción de plaquetas por el sistema inmunológico. Entonces, son pacientes que van a tener plaquetas bajas y sus respectivos síntomas por tener las plaquetas bajas. Ok, Doc, ¿pudiera decirnos cómo o qué es lo que hace la trombocitopenia en nuestro cuerpo una vez que se adquiere esta enfermedad? Y pues también de una vez estar entrando en contexto, ¿no? ¿Esta enfermedad es una enfermedad adquirida o es una enfermedad que podemos heredar o inclusive se puede desarrollar por algún tipo de anormalidad que se desconozca la causa para poder desarrollar este padecimiento? Claro, por definición, la trombocitopenia inmune es adquirida, es decir, no es algo que se puede heredar. Hay de dos tipos principales, existe la trombocitopenia inmune primaria y la secundaria. La secundaria es cuando tenemos alguna otra enfermedad, casi siempre es otra enfermedad autoinmune, que de forma secundaria destruye las plaquetas. Por ejemplo, es muy común con el lupus, con el síndrome antifosfolípidos, con la artritis reumatoide, es decir, son enfermedades que afectan otros órganos y de forma secundaria también a las plaquetas. En el caso de la trombocitopenia inmune primaria, es cuando hay anticuerpos solamente dirigidos contra las plaquetas del paciente, sin afectar algún otro órgano. Esa enfermedad es la que atendemos los hematólogos. Podemos ayudarle a cualquier especialista cuando tenemos un paciente con plaquetas bajas, pero trombocitopenia inmune primaria, esa sí es específicamente de nuestra área. Y entonces, al bajar las plaquetas, los síntomas que el paciente va a tener son principalmente de sangrados y también hay muchos pacientes que refieren mucho cansancio, como si tuvieran anemia, aunque en realidad no la tengan, Ajá. ¿sí? O sea, la hemoglobina está muy bien, las defensas están muy bien, pero las plaquetas son las únicas que están bajas. Aquí, por ejemplo, los sangrados, ¿cómo se pueden manifestar, no? Pueden ser algún tipo de derrame interno que el cual produzca algún tipo de erupción, manchas en la piel, como lo mencionó, ¿no? Inclusive el cansancio y el agotamiento. Pero hay algún tipo también de síntoma que pudiera quizá orientarnos a que hay algo más que una simple anemia, por ejemplo.
Claro, sí, los sangrados pueden ser principalmente porque tengamos plaquetas bajas o porque tengamos alguna alteración de los factores de coagulación. Y los síntomas de cada una de estas dos van a ser un poquito diferentes. Típicamente, los sangrados por plaquetas bajas son mucocutáneos, es decir, en la piel y las mucosas. Las mucosas es donde la piel como que se empieza a introducir en el cuerpo, como en la nariz, los labios, las encías. Entonces van a ser sangrados que podemos ver, como tú lo dijiste, en la piel con petequias, que son los como puntitos rojos, o con moretones, con sangrado en la nariz, con sangrado en las encías. Es lo principal que vamos a ver. Por ejemplo, este tipo de enfermedad tiene algún tipo de población en específico, es decir, alguien es más propenso a desarrollarla, tanto hombres como mujeres, niños, adultos, y sobre todo, ¿cuáles son los síntomas, lejos de los que acaba de mencionar, claro, síntomas específicos que pudiese presentar una persona que quizá ya está diagnosticada, ¿no? A lo mejor ya es un poquito más específico el tema, pero que Sí, ya cuenta con un diagnóstico, ¿no? ¿Qué puede esperar de este paciente en dado caso de no tratarse a tiempo? claro. Las edades, pues es muy variable. Es una enfermedad muy común en niños, por ejemplo. Cuando niños menores de 10 años es bastante común y en ellos la enfermedad se comporta un poquito diferente. Es mucho más benigna, por así decirlo. Ok, En ellos muchas veces se cura y no se vuelve a presentar. Entre los 10 y los 18 años es variable, a veces se comporta como en los niños o a veces como en los adultos. La enfermedad que nos da a los adultos se convierte casi siempre en una enfermedad crónica con recaídas, es decir, el paciente va a tener plaquetas bajas, vamos a dar tratamiento y se van a normalizar, pero lo más probable es que con el tiempo vuelva a tener plaquetas bajas, ¿sí? Entonces va a estar teniendo recaídas y por eso es bastante recomendable que un hematólogo le dé un seguimiento a estos pacientes. Hay muchos que no tienen síntomas, ¿sí? ah, ok. Entonces, con lo que me preguntas, si un paciente ya tiene el diagnóstico y no se trata, pues muchas veces no va a pasar a mayores, ¿sí? El paciente va a empezar a reconocer los síntomas. Siempre los primeros son esos sangrados pequeños en la piel. Entonces, de esa manera se va a dar cuenta. Pero sí es cierto que si no es tratado, las plaquetas pueden seguir bajando y el sangrado ya no solo se ve en la piel o en las mucosas, ahora sí puede empezar a afectar órganos internos, producir sangrados mucho más graves. Uno de los más graves es el sangrado intracraneal dentro de la cabeza que puede ser incluso fatal. Aquí me da curiosidad un punto que mencionó, porque es diferente el periodo de recuperación de un paciente pediátrico o joven a una persona ya adulta. ¿En qué factor influye? ¿La edad o evidentemente la madurez biológica de la persona? Sí, no se sabe exactamente por qué. Sí, a veces hay doctores o libros que consideran incluso que esta enfermedad de los niños a lo mejor podría tener algo diferente de la de los adultos, ¿sí? Ujú. Entonces no se sabe al 100% por qué pasa así, sí, pero es algo que sí ya está comprobado. Generalmente a los niños les va mucho mejor e Claro. incluso, te digo, hasta se pueden curar y nunca más volver a tener un episodio de plaquetas bajas durante el resto de su vida. Ahora viendo, ya una vez que estamos entrando en contexto acerca del padecimiento, me gustaría que abordáramos la etapa del diagnóstico, ¿no? Quizá poniéndolo como ejemplo, ¿no? Yo soy un paciente que está presentando todos estos síntomas característicos y pues acudo quizá a mi médico familiar o a mi médico internista y me deriva ya con un hematólogo como usted. ¿Qué tengo que esperar yo dentro de la consulta? Y pues sobre todo creo que es un punto importante, ¿cómo puedo yo como paciente apoyarles a ustedes? Es decir, ¿qué estudios tengo que llevar? O inclusive qué toma de muestras tengo que tomar, no sé, para que ustedes también tengan todos los datos específicos y pues evidentemente se llegue a a un diagnóstico preciso, ¿no? Claro, hay dos cosas bien importantes. Primero, la biometría hemática. Eh, es el estudio más sencillo, el estudio que cualquier paciente puede llevarnos a la consulta y simplemente con ese estudio nosotros nos podemos orientar porque la hemoglobina, los glóbulos rojos van a estar normales y las defensas también van a estar normales y solamente las plaquetas van a estar bajas. Generalmente si vemos que la hemoglobina está alterada o que si las defensas están alteradas también,
ya empezamos a sospechar otra cosa. Típicamente en la trombocitopenia inmune primaria solo se afectan las plaquetas. Eso es el primer punto. Y segundo, que esto es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Es decir, no hay ningún estudio preciso que yo pueda hacerle al paciente para obtener este diagnóstico. Entonces, sí, la única condición que se requiere es que tenga el paciente debajo de 100,000 plaquetas, ¿sí? Una vez que el paciente esté debajo de 100,000 plaquetas, tenemos que empezar a abordarlo, le llamamos nosotros, pidiendo diferentes estudios para descartar otras causas de plaquetas bajas, Como por porque son ejemplo, muchas. Claro, por ejemplo, de las más comunes, infecciones por virus, hay que pedir paneles virales, descartar infecciones como VIH, como hepatitis C, que con frecuencia pueden bajar las plaquetas. Las infecciones por esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, que nos da gastritis, pueden causar plaquetas bajas. Las enfermedades del hígado, cuando un paciente tiene hígado graso o cirrosis, pueden bajar las plaquetas y así sucesivamente. Entonces, hay que platicar con el paciente, evaluar factores de riesgo y descartar todas esas enfermedades. Entonces, sí es un abordaje diagnóstico un poquito extenso. A veces los pacientes se desesperan un poquito. Hay que tomar varios estudios y ya una vez que todos estén negativos, ahora sí nos quedamos con el diagnóstico de trombocitopenia inmune. Son plaquetas debajo de 100,000 que no tienen ninguna otra explicación. ok. Sí es interesante cómo explica el proceso de los niveles de estudio y las cantidades de procesos que tiene que pasar el paciente, porque a veces uno nada más da por sentado la situación y pues uno como persona y sobre todo teniendo estos síntomas entra el periodo de desesperación, ¿no? Claro. Entonces sí es bien importante y le agradezco que nos haya compartido cómo es el proceso porque así muchas personas podemos estar en contexto de cuando se dé o cuando suceda o cuando conozcamos a algún familiar, que espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero para estar en contexto de este tipo de situaciones. Sí, Ahora claro. viendo, una vez que ya estamos en la etapa del diagnóstico, ¿no? Y yo creo que la pregunta más importante que todos nos vamos a hacer, ¿esta enfermedad tiene una cura o es una enfermedad que se considera crónica, que podemos o que tenemos que seguir un tratamiento quizá de por vida? Sí, se considera que en los adultos generalmente no va a tener una cura. Nosotros le llamamos que el paciente puede entrar en algo que se llama remisión, es decir, que la enfermedad ya no se presente, que las plaquetas están muy estables, que no haya síntomas, pero todo el tiempo va a haber un riesgo, aunque sea pequeño, de que la enfermedad vuelva, ¿sí? Entonces, por eso los hematólogos casi nunca vamos a hablar de cura porque va a existir ese riesgo de que se vuelva a presentar. A veces hay pacientes en los que nunca se presenta, ¿sí? Eso también puede pasar. Pero lo más común es que sí haya recaídas y se convierte en una enfermedad crónica, ¿sí? Que vamos a estar vigilando como un paciente con diabetes, ¿verdad? Ujú. Que a lo mejor tomando su tratamiento, sus niveles de glucosa se mantienen normales el resto de la vida y nunca tienen ningún problema ni complicación. Así también con esta enfermedad. El propósito es que sus plaquetas siempre estén en niveles seguros para que no presente sangrados graves, que no tenga molestias y que pueda continuar con su vida con normalidad y hacer de todo sin temor a me voy a golpear, me voy a caer y voy a sangrar. Claro. ¿Sí? Eso es lo más importante, que el paciente tenga una calidad de vida, una seguridad, una tranquilidad. Ahora bien, abordando el tema del tratamiento, digo, estando en el contexto de que la enfermedad, pues, es una enfermedad que se le tiene que dar bastante seguimiento, ¿cuáles son los fármacos que, pues, que nos ayudan en este caso al proceso de recuperación? Y, pues, si hay algún tipo de procedimiento que eventualmente se tendría que hacer, no sé, algún trasplante de médula ósea, algún trasplante de sangre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de tratamientos podemos esperar? Quizá a lo mejor los yéndonos ya muy al extremo, pero los principales, ¿cuáles vendrían siendo, Doc? Sí, eso es bien interesante lo del tratamiento, porque algo que tenemos que explicar nosotros como hematólogos al paciente y que le quede muy claro es que muchas veces no va a requerir tratamiento, Ok, ¿sí? Entonces, todo va a depender de su nivel de plaquetas, de sus síntomas, de su nivel de actividad, etcétera. Lo que nos dicen las guías, la evidencia científica, es que mientras este paciente tenga más de 30,000 plaquetas, podemos no hacer absolutamente nada y solamente vigilar,
¿sí? Eso es algo muy importante. Y tenemos que estar checando los sangrados, ¿sí? Una vez que el paciente tiene menos de 30,000 plaquetas o que empieza a presentar algún sangrado ya más importante, ese es el momento en el que podemos empezar el tratamiento. Lo inicial es dar esteroides, Ok. la famosa cortisona. Hay muchos pacientes que le tienen miedo a estos medicamentos. Mientras los prescriba un especialista con experiencia, podemos estar seguros de que todo va a estar bien. Nosotros, como hematólogos, usamos bastantes esteroides, bastante cortisona. Aquí el tratamiento para estos pacientes generalmente es cortito, es de 4 días y con eso es suficiente para que las plaquetas alcancen niveles mucho más altos y seguros. Ya si es un paciente que no es suficiente con la cortisona o que tiene un sangrado mucho más importante que pueda poner en peligro su vida, como el que decía ahorita dentro de la cabeza, el otro medicamento que podemos usar es inmunoglobulina, que es como una ampolleta que va en la vena y generalmente 1 o 2 dosis son suficientes. Esos son los tratamientos de primera línea. Si con esto no es suficiente, ya hay otras medidas que podemos hacer, como la inmunoterapia, que después vamos a platicar un poquito de ella. El medicamento más famoso que usamos aquí es rituximab. Ok. Y procedimientos, el trasplante de médula ósea no se recomienda para tratar esta enfermedad, no es efectivo. Un tratamiento que sí se puede hacer, un procedimiento, es la esplenectomía. Eso significa quitar el vaso, porque la función del vaso es destruir plaquetas. Entonces, si quitamos el vaso, generalmente las plaquetas se mantienen estables y arriba por más tiempo. Pero ese es como lo último. Ya cuando los otros tratamientos han fallado, terminamos retirando el vaso. A mí me gustaría cerrar, digo, porque me lo estoy imaginando, ¿verdad? Ahorita toda la gente va a ir a quitarse el vaso. Doc, si me quito el vaso ya no me enfermo entonces. Pero, ¿cuál es la importancia de tener el vaso? Digo, o sea, optando que por este padecimiento, me imagino que en otros también se debe hacer, pues está esta opción de retirarlo, ¿no? Pero el que esté ahorita con nosotros, como el espíritu, este, tiene algo que ver, o sea, influye mucho, es como el tema del timo, por ejemplo, también. Sí, la verdad es que sí son órganos importantes. El timo, el vaso están involucrados en la maduración de las células de las defensas. Entonces sí no es cualquier cosa retirarlo. Se tiene que reservar para pacientes indicados en momentos indicados. No es algo así tan sencillo que cualquier persona se pueda realizar. Sí es cierto que al retirar el vaso pueden haber algunos problemitas en las defensas y los pacientes que se retiran el vaso tienen que recibir dosis de vacunas Ujú. para estar protegidos contra ciertas infecciones. Entonces, sí es algo que se tiene que discutir con el paciente, ver los pros y los contras. Excelente, yo creo que, pues es suficiente información. De igual manera, cualquier duda que tengan o comentario, déjenlo ahí en la cajita. Vamos a estar ahí leyéndolos con calma. Hemos llegado ya al final de esta consulta virtual, Doc. ¿Algún mensaje que le gustaría darle a la gente para finalizar pues el tema de la trombocitopenia el día de hoy? Claro, este es un problema bastante frecuente. A los pacientes les inquieta mucho, les preocupa. Yo les recomiendo que acudan con su hematólogo de confianza. Es algo en lo que nosotros tenemos mucha experiencia y no tiene por qué alterar su calidad de vida, ¿verdad? Se puede llevar una vida perfectamente normal mientras llevemos el seguimiento correcto. Entonces, por tranquilidad, yo creo que siempre vale la pena tener la opinión de un especialista. Eh, Claro que yo estaré con todo encantado de poderlos ayudar, de resolver sus dudas, ¿verdad? Todo lo que me dejan aquí, siempre trato de estar al pendiente para responder. Muchas gracias por estarnos escuchando. Yo soy el doctor Santiago Calzada, su hematólogo de confianza. Doc, y para la gente que pues requiere una consulta de primera vez o que requiere una consulta de seguimiento o inclusive pues tenga la duda, ¿no? De que estamos hablando de muchos síntomas el día de hoy y que quiera ir nada más a verificar una biometría hemática con usted, ¿dónde está consultando actualmente? ¿Nos puede compartir su información, por favor? Claro, para lo que se les ofrezca, yo estoy en el Centro Médico AVE, en la ciudad de Monterrey. Por aquí también están mis datos, mi información de contacto, el consultorio. También aparecen por aquí en el primer video que subí presentándome. Entonces, con todo gusto los espero. Muchas gracias.
No, hombre, Doc, muchas gracias a usted. Gracias, producción. Hemos terminado esta consulta virtual hablando de trombocitopenia del sistema inmune y pues cualquier duda que tengan, no se olviden suscribirse a todas las redes sociales del Dr. Santiago. Es completamente gratis y pues también para que compartan el contenido que se publica y pues cualquier duda estamos a la orden. Mi nombre es Ángel Prado y les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, neurológicas, reumatológicas y sobre todo hematológicas, entre muchas especialidades más. Les deseo un bonito día. Hasta luego. Gracias, producción.